Bienvenidos a Distrito Confidencial. Antes de adentrarnos en la oscuridad de hoy, asegúrate de suscribirte y activar la campana. Lo que vas a escuchar a continuación no es una historia de fantasmas, aunque ojalá lo fuera. A veces, el verdadero terror no se esconde debajo de la cama, sino que duerme a tu lado, respira tu mismo aire y te promete amor eterno. Esta es la historia de una mujer que descubrió que su marido había muerto mucho antes de que su corazón dejara de latir. Esta es la autopsia de un matrimonio perfecto que se transformó en una pesadilla sangrienta. Empecemos. Me llamo Elena, y estoy escribiendo esto desde una habitación de hotel barata porque no puedo volver a entrar en mi propia casa. No después de lo que encontraron en las paredes. No después de lo que encontraron dentro de él. Necesito sacarlo de mi sistema, necesito que alguien me diga que no estoy loca, o tal vez necesito que me digan que sí lo estoy, porque la alternativa es demasiado aterradora para aceptarla. Conocí a Marcos hace 10 años. Era el tipo de hombre que no debería existir. Paciente, amable, con una risa que podía calmar cualquier tormenta. Trabajaba como arquitecto, diseñando espacios seguros para otras personas, y eso era exactamente lo que él era para mí, un espacio seguro. Durante 8 años, nuestro matrimonio fue aburridamente feliz. Y digo aburridamente como un cumplido. No había dramas, no había gritos, no había secretos. Éramos un equipo. Sabíamos lo que el otro pensaba con solo una mirada. Teníamos nuestras rutinas, café por la mañana, paseos con nuestro perro Buster los domingos, y una copa de vino los viernes mientras veíamos películas antiguas. Pero hace 6 meses, el hombre con el que me casé empezó a desvanecerse. No fue de golpe. No fue como en las películas donde un día todo cambia dramáticamente. Fue sutil, como una gota de tinta cayendo en un vaso de agua clara. Al principio, apenas lo notas, pero poco a poco, todo se vuelve turbio. Empezó con los olvidos. Marcos siempre había tenido una memoria fotográfica. Recordaba fechas, números de teléfono, detalles minúsculos de conversaciones de hacía años. Pero de repente, empezó a perder las llaves. Olvidaba pagar facturas. Una tarde, me llamó desde el supermercado, a 3 calles de casa, preguntándome qué hacía allí. Se reía de ello, decía que era el estrés del trabajo, que se estaba haciendo viejo. Yo me reía con él. Quería creerle. Luego vinieron los cambios de humor. Marcos nunca levantaba la voz. Era la persona más estoica que conocía. Pero una noche, durante la cena, se le cayó un tenedor al suelo. Se quedó mirándolo fijamente durante unos segundos, y luego, con un movimiento rápido y violento, barrió todos los platos de la mesa con el brazo. La comida salió volando, la cerámica se rompió contra la pared. El estruendo fue ensordecedor. Yo me quedé paralizada, con el corazón golpeándome en la garganta. Él se quedó allí, de pie, respirando con dificultad, con los puños cerrados. Cuando le pregunté qué pasaba, se giró hacia mí. Y esa fue la primera vez que vi al impostor. Sus ojos eran los de Marcos, pero la mirada no. No había calidez, no había reconocimiento. Me miraba como si fuera un objeto molesto, un obstáculo en su camino. Segundos después, parpadeó, se frotó la cara y empezó a pedir perdón desesperadamente. Lloró. Me dijo que estaba agotado, que el proyecto nuevo lo estaba matando. Lo abracé, limpiamos el desastre juntos y esa noche durmió aferrado a mí como un niño pequeño. Pensé que era un incidente aislado. Qué equivocada estaba. Las semanas siguientes fueron un descenso lento al infierno. El hombre amable desapareció. En su lugar, había alguien frío, calculador y paranoico. Empezó a acusarme de cosas absurdas. Decía que le movía las cosas de sitio a propósito para volverlo loco. Decía que yo susurraba cosas cuando él dormía. Puso cerraduras en su despacho, un lugar que siempre había estado abierto. Pasaba horas allí dentro, y yo podía oírlo murmurar solo, o a veces, golpear la mesa. Lo más aterrador era el olor. Sé que suena extraño, pero su olor cambió. Ya no olía a su colonia y a madera, ese aroma reconfortante que yo asociaba con el hogar. Empezó a oler a rancio, a sudor metálico, a algo químico. Le sugerí ir al médico, le rogué que hiciéramos terapia. Él se negó rotundamente. Me dijo que si volvía a mencionar a un médico, me arrepentiría. La amenaza fue dicha con una voz tan plana, tan carente de emoción, que me heló la sangre más que si me hubiera gritado. Entonces ocurrió lo de Buster. Nuestro perro, un Golden Retriever que adoraba a Marcos, empezó a tenerle miedo. Cuando Marcos entraba en la habitación, el perro se escondía debajo del sofá o gruñía bajito. Los animales saben. Ellos perciben lo que nosotros ignoramos. Una tarde, llegué del trabajo y encontré la casa en un silencio sepulcral. Llamé a Buster. Nada. Busqué por todas partes.
Finalmente, salí al jardín trasero. Marcos estaba allí, cavando un agujero. Me detuve en seco. Le pregunté qué hacía. Él siguió cavando, con movimientos mecánicos, rítmicos. Sin mirarme, dijo que Buster se había escapado. Que se había ido. Pero six la tierra removida. Vi el collar de Buster tirado en el césped, con manchas oscuras. Empecé a gritar. Le grité que me dijera dónde estaba mi perro. Él soltó la pala, se giró despacio y sonrió. No fue una sonrisa. Fue una mueca. Me dijo que el perro hacía demasiado ruido, que el perro sabía demasiado. Salí corriendo. Me encerré en el baño con el móvil, temblando, lista para llamar a la policía. Pero entonces él empezó a golpear la puerta. No con furia, sino con un ritmo suave. Toc, toc, toc. Elena, abre. Elena, no seas tonta. Su voz era dulce, melosa, la voz del viejo Marcos. Y eso fue lo que me rompió. Si hubiera gritado, habría sido más fácil odiarlo. Pero usaba la voz del hombre que yo amaba para torturarme. Me convenció de que yo estaba exagerando, de que Buster realmente se había escapado y él solo estaba arreglando el jardín. Me hizo dudar de mi propia realidad. Esa noche no dormí. Él roncaba a mi lado, y yo miraba el techo, preguntándome si el hombre que respiraba junto a mí me mataría antes del amanecer. La situación se volvió insostenible hace 3 días. Me desperté en mitad de la noche porque sentí un peso sobre mi pecho. Abrí los ojos y lo vi. Marcos estaba sentado encima de mí, a horcajadas, inmovilizando mis brazos con sus rodillas. Tenía las manos alrededor de mi garganta. No apretaba, solo las tenía apoyadas allí, sintiendo mi pulso. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por la luz de la calle que entraba por la ventana, lo suficiente para ver el brillo húmedo en sus ojos. Estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por su cara mientras sus manos rodeaban mi cuello. Le supliqué, susurré su nombre. Él inclinó la cabeza, como un perro confundido escuchando un sonido agudo. Me dijo, tú no eres Elena. Tú te pareces a ella, pero no eres ella. Elena murió hace mucho tiempo. Tú eres una impostora. La ironía era brutal. Él, el hombre que se había convertido en un extraño, me acusaba a mí de ser la impostora. Apretó las manos. Empecé a patalear, a luchar por mi vida. El aire se cortó. Vi puntos negros bailando en mi visión. Pensé, así es como termina. 10 años de amor terminan en un estrangulamiento silencioso en nuestra propia cama. Pero de repente, se detuvo. Sus ojos se pusieron en blanco, su cuerpo se puso rígido y colapsó sobre mí. Empezó a convulsionar violentamente. Logré empujarlo, tosiendo, buscando aire desesperadamente. Él estaba en el suelo, sacudiéndose, golpeándose la cabeza contra la mesita de noche. La espuma salía de su boca. Llamé a emergencias, gritando, llorando, sin saber si quería que lo salvaran o que se muriera. Cuando llegaron los paramédicos, Marcos estaba inconsciente. Se lo llevaron entubado. Yo fui detrás de la ambulancia, todavía en shock, con las marcas de sus dedos moradas en mi cuello. En el hospital, las horas pasaron como siglos. La policía me interrogó. What's Conti to do? Los cambios de humor, la violencia, el perro, el ataque. Me miraban con lástima y escepticismo, la clásica mirada de es una pelea doméstica que se salió de control. Pero entonces salió el cirujano. Tenía la cara pálida, la expresión de alguien que ha visto algo que no puede explicar fácilmente. Me pidió que me sentara. Me dijo que Marcos había sufrido una hemorragia cerebral masiva durante la convulsión. No pudieron salvarlo. Marcos había muerto en la mesa de operaciones. Sentí un vacío inmenso. Dolor, sí, pero también un alivio culpable y horroroso. Pero el médico no había terminado. Me dijo que necesitaban explicarme la causa de la hemorragia y de su comportamiento. Me mostraron las imágenes del escáner cerebral. Había algo en su lóbulo frontal. Un tumor. Pero no era un tumor normal. Era un glioblastoma multiforme de crecimiento rápido, pero su ubicación era lo que lo hacía una pesadilla médica. Estaba presionando directamente sobre la amígdala y el córtex prefrontal, las áreas encargadas de la empatía, el control de los impulsos y la personalidad. El médico me explicó que ese tumor había estado creciendo durante los últimos 6 meses, devorando lentamente la esencia de quién era Marcos. Literalmente, el tumor había desconectado al hombre que yo amaba y había dejado a los mandos a un ser primitivo, agresivo y paranoico. El hombre que mató a mi perro, el hombre que intentó estrangularme, no era Marcos. Marcos había estado atrapado dentro de su propio cráneo, prisionero de una masa de células cancerígenas que le robaban la voluntad, viéndose a sí mismo cometer atrocidades sin poder detenerse. El médico me dijo algo que me perseguirá hasta el día que me muera. Dijo que, y basándose en la presión que el tumor ejercía sobre sus centros de memoria y reconocimiento facial, es muy probable que Marcos sufriera el síndrome de Capgras en sus últimas semanas.
Es un trastorno en el que el paciente cree que sus seres queridos han sido reemplazados por dobles idénticos, por impostores. Por eso me miraba con odio. Por eso me dijo que yo no era Elena. En su mente rota, él creía que la verdadera Elena había desaparecido y que yo era un monstruo que había tomado su lugar. Él creía que se estaba defendiendo. Él creía que estaba luchando contra una intrusa. Murió aterrorizado, pensando que estaba durmiendo con el enemigo, intentando proteger el recuerdo de la mujer que amaba, sin saber que la estaba matando con sus propias manos. Salí del hospital y vomité en el estacionamiento. No podía dejar de pensar en sus lágrimas mientras me estrangulaba. No lloraba de rabia. Lloraba de duelo. Estaba matando a la impostora mientras lloraba a su esposa. Ayer fue el funeral. No pude acercarme al ataúd. Todos los amigos, la familia, hablaban de lo maravilloso que era, de lo trágico de su muerte repentina. Nadie sabe la verdad. Nadie sabe que pasé los últimos 6 meses viviendo con un extraño. Nadie sabe dónde está enterrado Buster. Nadie sabe que cada vez que cierro los ojos, siento sus manos en mi garganta y escucho su voz dulce diciéndome que soy una mentira. He vuelto a casa hoy solo para recoger mis cosas. La casa se siente enferma. Las paredes parecen retener los gritos que nunca dimos. Entré al despacho, esa habitación que él mantenía cerrada con llave. Necesitaba ver qué hacía allí durante todas esas horas. Rompí la cerradura. Lo que encontré me ha destrozado por completo. Las paredes estaban cubiertas de notas adhesivas. Cientos de ellas. Al principio, la letra era clara, la letra de Marcos. Decían cosas como, Elena lleva su vestido azul hoy, recuerda decirle que está guapa. Hoy es nuestro aniversario, compra flores. Claves de mis tarjetas, fechas de cumpleaños. Pero a medida que avanzaba en las notas, la letra se volvía temblorosa, errática. Las frases cambiaban. Ella no es ella. ¿Dónde está Elena? La impostora me ha envenenado la comida. No confíes en sus ojos. Y en el centro del escritorio, había un cuaderno abierto. La última entrada, escrita con un trazo tan fuerte que había rasgado el papel, decía una sola frase repetida una y otra vez: tengo que matar al monstruo para traer a Elena de vuelta. Tengo que salvarla. Tengo que salvarla. Cerré el cuaderno y salí corriendo. Dejé todo allí. La ropa, los muebles, los recuerdos. No quiero nada. Marcos, mi Marcos, murió hace 6 meses. Lo que vivió en esta casa después fue una enfermedad con forma humana. Y la parte más triste, la parte que no me deja respirar, es saber que incluso en su locura, incluso en su momento más monstruoso, una parte retorcida de él todavía intentaba salvarme. Me amó tanto que su cerebro enfermo lo convenció de matarme para rescatarme. Ahora estoy en este hotel, mirando las noticias locales en la televisión, intentando no pensar. Pero no puedo evitarlo. Me pregunto cuántas personas están durmiendo ahora mismo al lado de alguien que está cambiando lentamente, una neurona a la vez. ¿Cuántos están ignorando ese olvido, ese cambio de humor, ese olor extraño, pensando que es solo estrés? Si notas que tu pareja te mira un día y no ves reconocimiento en sus ojos, no esperes. Core. Porque a veces, el amor no es suficiente para vencer a la biología. Y a veces, el impostor en casa cree que el impostor eres tú. Si esta historia te ha helado la sangre, no te quedes solo con el miedo. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y antes de irte a dormir esta noche, mira bien a la persona que tienes al lado. ¿Estás seguro de que es quien dice ser? Si quieres seguir explorando los rincones más oscuros de la mente humana, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Te prometo que la siguiente historia te hará dudar de tu propia realidad. Nos vemos en el próximo archivo de Distrito Confidencial.